Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mañana, que es viernes 10 de enero, es 10 de Tebet, que es un día de ayuno de los considerados menores en el calendario judío. Se marcó como ayuno por los sabios, pues está vinculado al inicio del sitio de la ciudad de Jerusalén por parte del rey babilonio Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Esto fue en el año 588, antes de la era común, según la cuenta histórica común también. Es un evento que marcó el comienzo de la cadena de tragedias que culminaron con la destrucción del primer templo y el exilio hacia Babilonia del pueblo judío. Este ayuno forma parte de los días de duelo nacional milenario. Tenemos días de duelo actuales, como el 7 de octubre, el Día por los Caídos por Israel, etc. Pero estos son de los duelos nacionales milenarios. El 10 de Tebet está junto con el 17 de Tamuz, con el 9 de Av y con el 3 de Tishrei, todos ellos relacionados con la destrucción del primer templo y el primer exilio del pueblo judío. Tisha B'Av también es del segundo templo. Y el 17 de Tamuz se vincula con otras cosas. Pero para redondear, las cuatro fechas estas que te mencioné son relacionadas con la destrucción del primer templo y el primer exilio del pueblo judío. 10 de Tibet, que se conmemora mañana, 17 de Tamuz, 9 de Av y 3 de Tishrei. El día de Tebet, como te dije hace un rato, marca un evento clave en la historia de la destrucción de Jerusalén y del primer templo. Es el comienzo del sitio de los babilonios, sobre la ciudad, liderados por el rey Nabucodonosor en el año 588 antes de la era común. Este sitio fue el primer paso de una serie de tragedias que culminaron con la destrucción del templo, el exilio del pueblo judío a Babilonia y el fin del reino de Yehudá. Uno podría decir cuál es la importancia de conmemorar con un ayuno la fecha del inicio del sitio a la ciudad, ya lo veremos más adelante, pero antes un poco de historia. Durante esta época el reino de Yehudá estaba debilitado por constantes conflictos. ¿Con quiénes? Con potencias vecinas, porque su vecino más cercano, nuestra hermana Israel, ya había desaparecido bastantes años atrás, más de 100. Así que acá estábamos en conflicto con naciones vecinas, con conquistadores, especialmente con el Imperio Babilónico, que ya había exiliado a parte de la población judía. Tal vez estoy hablando de Judea, el país de los judíos, no de Israel, en el año 597 antes de la era común, o sea, casi 10 años antes de este sitio. Se llevó a figuras prominentes como el rey Joachim, el profeta Ezequiel, entre otros, obviamente. Sin embargo, Tzidkiyahu Sedecías, el último rey de Judá, que fue nombrado por el tirano gobernante Nabucodonosor, este Tzidkiyahu, fue un títere de babilonios, se rebeló contra Babilonia al buscar una alianza con Egipto, cosa que el profeta le había dicho: tené cuidado, no te asocies con Egipto, mantenete sumiso a Babilonia, hace que la ola esta destructiva pase por encima tuyo, no te le enfrentes porque va a ser un tsunami, y el rey no le hizo caso. Se decía, Sidkiau, en lugar de escuchar al profeta, en lugar de visualizar que una alianza con Egipto era un fracaso, se pensó que tenía el poder para vencer. Se había también acostumbrado a que Dios hacía milagros para el pueblo judío, como antes, cuando fue rodeada Jerusalén, fue liberada milagrosamente, pero no. Así que ahora, en este momento, cuando Tzidkiyahu se alió con Egipto demostrando que quería rebelarse contra el imperio de Babilonia, que ya había conquistado Judea, entonces en respuesta el rey Nabucodonosor envió ejércitos a sitiar Jerusalén. Y este asedio comenzó hoy, mañana, depende cuando veas el video, hoy es 9 de enero, mañana, y se extendió por casi 2 años, causando una devastadora hambruna dentro de la ciudad. Evidentemente estaba cerrada, no se entraba, no se salía. Como se describe en el libro de Irmiau, por ejemplo, capítulo 52, del verso 4 al 6, y también en Melahim Bet, 2 de Reyes 25, del 1 al 4, donde se hablaba cosas espantosas de cómo hizo sufrir el sitio a la población de Jerusalén. Te recomiendo que lo leas, que seas asesorado por un maestro judío que sepa de Tanaj y te sepa enseñar lo que dice, porque son cosas tremendas, terribles. Finalmente, en el 9 de Tamuz, las murallas de Jerusalén fueron perforadas, y en el 9 de Av, el templo fue destruido. Otras versiones dicen que fue el 17 de Tamuz, coincidiéndolo con el ayuno que ya existía. Pero bueno, también el profeta puso esta fecha de 9 de Tamuz. Así que, como sea, en los alrededores de esa semana, 2 años después de 10 de Tebet, fue que comenzó la inminente destrucción del templo.
¿Y cuál es la relación con los otros ayunos? Porque este no es un evento aislado, como dijimos antes, sino que es el inicio de una cadena de tragedias. Ya vimos que el inicio fue mucho antes, ya vimos que venía la cosa desboronándose, pero acá los que son hechos puntuales que están marcados por ayunos es el 10 de Tebet, como ya mencionamos, luego el 17 de Tamuz, que es la brecha del muro de Jerusalén, estaba sitiado, luego lo brecharon, le hicieron un agujero, pasaron por ahí. También hubo una brecha, el 17 de Tamuz exactamente, el 70 después de la era común, en el segundo templo. En la primera fue el 9 de Tamuz. El 9 de Av, que fue la destrucción del primer y segundo templo, y luego el 3 de Tishrei, Son Gedalia se le llama, fue el asesinato de Gedalia, que era el gobernador judío que había dejado el emperador babilónico. Fue asesinado otra vez por gente que estaba a favor de la libertad, la rebelión, estar junto con Egipto, cosa que fue un fracaso y marcó el final del gobierno judío en la tierra de Israel, hasta que luego se restauró más adelante bajo el imperio persa y luego los macabeos que ya mencionamos en algún video y luego Bar Kokhba y luego por fin el Estado de Israel. Pero el Som Gedalia marca el asesinato del líder puesto por los babilonios, pero este era a favor de los judíos, Gedalia. Así que el 10 de Tebet tiene una conexión antigua con el pueblo judío de destrucción, de miseria espiritual, emocional, nacional, y por eso fue marcado como el día del duelo general por las víctimas del holocausto, cuya fecha de fallecimiento es desconocida. Eso quiere decir que todas las personas que quieren hacer Kadish por gente fallecida, asesinada en el holocausto, en la Shoah, usa el 10 de Tebet. Y por eso mismo, grupos jaredíes que no son sionistas, ultraortodoxos que no son sionistas, su Yom HaShoah, su día del holocausto, no es el día que eligió la Knesset, el Parlamento de Israel, que es una semana después de Pesach, sino que es ahora el 10 de Tebet. Así que ya juntan los dolores del pasado con los dolores modernos como la Shoah. ¿Y cuál sería la lección espiritual? Hay muchas. Una de ellas es que el sitio de Jerusalén comenzó como una consecuencia del deterioro espiritual. Había todo tipo de manifestaciones de ese deterioro, la corrupción política, los falsos profetas, eh, todo tipo de podredumbre que estaba ocurriendo, pero había un deterioro espiritual que fue advertido por profetas, por ejemplo, Jeremías, Jeremías, por ejemplo, y Ezequiel, Ezequiel. Entonces, el 10 de Tebet nos invita a reflexionar sobre las murallas que construimos pensando que nos van a defender, esas murallas emocionales o físicas que pensamos que son nuestra liberación, nuestra libertad, nuestro poder, y sin embargo son nuestra debilidad. Y también a veces esas murallas pueden servirnos. Yo qué sé, un perro salvaje no puede entrar. Las murallas que se puso en el Estado de Israel contra los terroristas palestinos surtieron efecto. Bajó enormemente la cantidad de atentados por mucho tiempo. Por lo cual las murallas demuestran debilidad, pero también a veces son necesarias. Pero si las debilitamos desde adentro, por cuestiones de corrupción, por cuestiones de em, deterioro espiritual, entonces ¿qué pasan con esas murallas? Son señales de la debilidad que el enemigo pronto aprovecha cuando ve que estamos desunidos y somos fáciles de atacar. Por lo tanto, es importante fortalecernos, unirnos, trabajar para que nuestros valores nos fortalezcan como familia, como nación, que esta unidad con su diversidad sea positiva. Eso es uno de los mensajes del 10 de Tebet. No confiar en las armas, aunque son necesarias, sino confiar en la unidad, en la emuná, la mal llamada fe, en la conexión entre el pueblo, entre sí y con Dios. Si los problemas comienzan con pequeñas fisuras, como fue esto de la gente no estaba acorde con el gobierno del pueblo de Judea de hace 3000 años, y entonces empezó a ver los grupos partidarios de Babilonia, los partidarios de la rebelión, los partidarios de Egipto, los que estaban a favor de la idolatría, los que estaban a favor de no la idolatría, los que estaban a favor de Dios. Entonces empezó a haber pequeñas fisuras internas que provocaron que el enemigo se aprovechara. Y luego las fisuras fueron también militares, como el 7 de octubre, fue una fisura militar. Estaría bueno que algún día se entienda cómo fueron las causas de eso. Así que la solución radica en reforzar estos puntos de fisura antes de que se conviertan en crisis irreparables. A diferencia de los ayunos mayores, el 9 de Av y el Yom Kippur, el 10 de Tishrei, que es el único ayuno de la Torá, el 10 de Tebet comienza al amanecer. En realidad no es cuando sale el sol, sino cuando comienza a ver luz del sol, que es bastante antes del amanecer, y llega hasta el anochecer. Mañana, hoy, cuando veas el video, el viernes 10 de enero, es especial, porque por lo general estos ayunos no caen viernes, tampoco sábado estos, pero
este sí cae viernes y entonces sigue el ayuno hasta Shabbat, por lo cual el comienzo de Shabbat hay que hacerlo un poco más veloz porque la gente viene con hambre. En Israel, zona norte del mundo, es el ayuno corto porque el día es corto, están en invierno. En el sur del mundo es el ayuno largo, dura 13 horas y pico en algunos lugares. Por lo tanto, hay gente que tiene hambre. Por lo tanto, hay gente que va a apurar para comenzar el Shabbat, el rezo, etcétera, y hacer menos canciones, etcétera. Pero como te digo, comienza la Lota Shahar, cuando comienza a ver la luz del amanecer hasta las estrellas. Y cuando uno, hoy jueves 9 de enero, a la noche, uno dice, eh, me voy a levantar antes de la Lota Shahar para comer y beber, entonces ahí puede comer y beber antes de la Lota Shahar, si no, solamente puede beber antes. Pero acá lo importante más allá del ayuno, este esfuerzo físico que uno hace, si tienen dudas quién tiene que ayunar y quién no, consulten con su rabino. Este es un día para la introspección. No se terminan los trabajos, o sea, hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar. Hay gente que está de vacaciones porque en el sur del mundo es enero y hay vacaciones en enero, porque es verano. En el norte quizás sigan con las vacaciones de fin de año, vaya uno a saber, no tengo idea. Pero lo importante acá es que no es un día que uno deja de trabajar, se sigue trabajando, por lo cual se ayuna, se sigue trabajando y hay que tener un tiempo para rezar, hay que tener un tiempo para hacer la lectura de la Torah que corresponde, para la introspección, para la reflexión sobre las consecuencias que provocan este distanciamiento espiritual y la necesidad de reconstruir no solo la patria física en Israel, sino también nuestra conexión con Dios y con el prójimo. Todas estas fechas, tanto las antiguas, que les mencioné varias veces ya en el video, como las modernas, que ya les mencioné algunas de ellas, creo que todas en realidad, tal son importantes de recordarlas, de tenerlas presentes, de cumplirlas según sus reglas, porque nos advierten de los grandes colapsos que comienzan con los pequeños descuidos, lo que hablamos antes, esas pequeñas fisuras, las grietas, que uno ni ve, uno no le da importancia, como en la pared, parece una manchita de humedad, uno dice, una manchita de humedad, no pasa nada, y termina con un tremendo boquete en la pared, porque no solucionó lo que se podía haber solucionado cuando era necesario. Así que es un llamado a reparar nuestras fallas antes de que se conviertan en barreras que nos separen de lo esencial. Es un motivador para el crecimiento y la unión, para traer luz al caos y la oscuridad. Así que conozcan el 10 de Tebet. Aquellos que lo quieran cumplir, bienvenido al cumplimiento. Usen más el tiempo para, en lugar de comer, pensar en que es un ayuno y no como y cosas rituales, en pensar cómo mejorar nuestra vida y la del prójimo, que haya paz en el mundo, paz en Israel. Em, para finalizar, estos ayunos, en la época del Mashiach, se van a convertir en fechas de alegría. Todas las festividades se van a terminar, menos Purim, así dice la tradición, y los días de ayuno se van a convertir en días de alegría. Esperemos que este día de Tebet, hoy es 9 de enero, casi a las 2 de la tarde, acá donde estoy grabando, por ahora no llegó el Mashiach. Pero ojalá llegue el Mashiach y mañana sea un día de alegría. Que se termine la guerra en Israel, que se termine el odio hacia los judíos, que puedan volver los soldados a sus casas, los desplazados, los secuestrados, los cuerpos de aquellos que fueron martirizados, que la gente que está padeciendo en California los incendios puedan volver a sus casas también, que las tengan, que estén completas, que haya paz en el mundo, estabilidad, seguridad, que termine la mentira, que termine la corrupción, que terminen los ayunos para convertirse en día de alegría. De mi parte te deseo shalom y bendiciones y Shabbat shalom.